Hola, 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 bienvenidas, bienvenidos. ¿Cómo andan? Un nuevo programa de Azopardo Stream, el programa de la CGT, como cada semana, acompañándote, trayéndote los temas de la política, del mundo del trabajo, de la economía, de la actualidad. Yo soy Juan Gentile, estoy junto a Leila Bechara. Hola Leila, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo andan? Está Matías Álvarez también. Hola Mati, ¿cómo va? Muy bien, Juan. ¿Vos bien? Bien. Pregunta, nadie te pregunta nunca. Sí, sí. ¿Estás bien? Te agradezco. Un El abracito te voy a dar. Te agradezco mucho. Nadie me pregunta. Nadie te pregunta. jeite del conductor, ¿viste? Sí, Nadie te pregunta tu opinión. Nadie piensa en él. Bien, acá estamos. Bueno, la Argentina sacudida por las revelaciones. Nos acordábamos con Leila que la semana pasada, antes del programa, la semana pasada lo comentamos un poco. ¿Vieron lo de los audios? Y de repente nadie podía explicarme bien qué había pasado, pero en solo 7 días la Argentina dio una vuelta completa. Parece que hay un quilombito importante, decíamos. Hay gente que está usando los audios como despertador, gente. Última noticia. ¿Los audios de Españolo? Sí. No había nada. No, hermoso. No había nada y hay una película, ya hay un despliegue. Ya hay para hacer 3 hay documentales. Merchandising, ya podemos Hay hacer un negocio bien. de esto. Sí, ¿Ya obvio. se fundó la Españolo? Ey, estamos está a nada de ahí, agradecerle al compañero, Frente ¿no? Popular, compañero de Españolo. ¿Qué pasó? O sea, pongamos un poco... Si hay alguien que está muy en un tupper. En un tupper. El ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad. Santiago Caputo filtró audios vía CIDE. Haces un ya confirmado. Una noticia editorializadísima. Pero ya si todos tiran fake news, nosotros podemos Bueno, tirar. algunos decían que era Macri. Ah, bueno, sí. Bueno, qué sé yo, no sé. Una mano dio a Macri, seguro. Se filtraron un par de audios, o lo filtraron, hay que ver qué pasa ahí, del titular de Andis, de la agencia, el ex titular. Ya lo echaron. Al día siguiente que se conocieron estos audios, en los cuales sintéticamente lo que dice, además de un montón de otras cosas, es que de la operatoria de los medicamentos para los discapacitados había que darle el 3 a Karina Milei. Sí, andás a ver si esa es solo la comisión de discapacitados, cuánto le sacará a otros. Sí. ¿No? Claro. A otros negocios. Rápidamente el gobierno no solo no desmintió esto, sino que echó a casi este confirmándolo, muchacho Españolo, ¿no? Claro, Si nadie salió a desmentir, a decir no, los audios están editados, son mentira. Martín Menem salió a decir que eran Era una mentira. una operación, dice. No dice que son falsos ¿no? ni que es mentira el contenido. Okay. Dicen que es una operación Una operación política de cara a las elecciones. Sí, ayer Milei en la recorrida que hicieron por Lomas de Zamora, en un momento le acercan un micrófono y sale todo sacado como es él, a decir, es todo mentira, lo vamos a mostrar en la justicia. Y bueno, después sucedió lo que... Sí, porque hasta ahora el Estado no denunció a nadie, además. No. Hasta donde yo sé, por lo menos, salvo que en las Y últimas Españolo no horas está haya preso ocurrido. todavía. Españolo no está preso. No puede salir del país. No. Le secuestraron el teléfono, que parece que tenía muchos mensajes borrados. Bueno, y siguieron apareciendo, ¿no? Una cantidad de audios, algunos con más contenido, otros con menos, pero que hablaban de toda esta operatoria en la cual el gobierno nacional mordía una parte del dinero que paga el Estado para los medicamentos. Para el sector de discapacidad, además, venía de una derrota parlamentaria en la cual el Congreso había rechazado el veto del Poder Ejecutivo a la ley de emergencia en discapacidad. Eso había pasado hacía menos de 48 horas. Para mí hay como un tema acá que es la pretensión o la pulsión corrupta de este gobierno, que creo que no quedaban dudas después del caso Libra, pero como el caso Libra era un poco inentendible todavía, hablando de criptomonedas y de cosas un poco más tecnológicas, novedosas para el común de la gente, cuando aparece la palabra coima y ya se ordena todo. Sí. Es como, bueno, Sí, Argentina, además en un sector muy sensible como es el de discapacidad, ¿no? Sí, a mí me pasó que justo esa jornada, cuando los audios empiezan como a difundirse mucho, ya de hecho casi todos los medios que eran medio proclives, vamos a decir, al gobierno nacional, le soltaron inmediatamente la mano y lo tenías a Feynman. No había línea. Reclamando. Sí, estaba Rossi diciéndole a Karina que salga a explicar qué estaba pasando, que es como funcionan los medios hegemónicos en general. Me pasó de subirme a un Uber que había votado y militado mucho a Milei, decir que le parecía muy malo que se metiera con los discapacitados. Y me dijo, cito textual, bueno, robarle a los jubilados, bueno, nosotros ya estamos viejos, pero a los discapacitados. Claro. Y yo me quedé como... Entró la Balubi. Entró la Balubi, pero esto es complicado igual, O sea, estoy en un tema. Bueno, aparecieron algunos sondeos de opinión muy rápidos, ¿no? Respecto de qué impacto puede tener en términos de apoyo. Eso, ¿Y hay impacto? Supuesto. Mira, el dato central de la encuesta, la más difundida, que es la de Management and Fit,
de estos días. Sí, yo vi otra, pero sí. Bueno, ahora Sí, más sí. o menos que decía. La de Management and Feed preguntaba... Este es el dato central. Si sabés de qué se trata, sabés qué son las coimas en discapacidad, creo que era 95% sabía de qué se trata. Claro, está todo el mundo en tema. Claro, eso significa que el tema está instalado. Sí. Evidentemente todo el mundo le llegó la información. Sí. Y vos ahí, digo, no es tan complicado pensar que de una proporción importante de esa gente a la que le llega el dato, entiende de qué se trata, probablemente tenga algún sentimiento negativo respecto de la situación. Después, o tenga que hacer una voltereta muy grande para justificar. Es muy difícil. Es muy difícil. Es muy difícil. Además, yo vi una de la sastrería del compañero Raúl Timerman que dice que por primera vez desde que arranca el gobierno Milei la aceptación de Milei baja al 40%. Siempre se había mantenido por encima de ese número y por primera vez baja. Sí. No, y que paralelamente Axel y Cristina están teniendo buena imagen, positiva, además, digamos. El gobierno, venía en un momento que no estaba tirando manteca al techo tampoco, venía subiendo las tasas de interés, haciendo algunos malabares, ¿no? Que con consecuencias recesivas, ¿no? Que ya se venía sintiendo para sostener el tipo de cambio. Bueno, aparece esto, y después que lo golpea sobre todo en lo simbólico, en lo narrativo, en lo discursivo, ¿no? Porque por un lado está lo material que se estaba... Uno podría decir, corriendo un poco el velo de que los tipos venían a levantar la economía. Bueno, por lo pronto parecía que no. Y ahora me corres el velo de lo simbólico. Claro, que están choreando también. Pudimos afanarles esos choreos, dijo, ¿no? Milei, cito textual, de alguna manera. El inconsciente le falla muchísimo. No, pero pensaba en la escena de Lomas de Zamora y en la reacción... popular, vamos a decir así, de intentar escracharlo, ¿no? Esper corriendo en la moto, mucha gente haciendo chistes con que se degrada todo porque ya no se van en el helicóptero, se van en una moto o en una gilera, pero la pregunta ahí me parece que es, de alguna manera, todo el descontento social que va a generar y que está generando no solo la economía, sino también esto, ¿no? Que sean tan vulgares en la corrupción. Repito, para mí no es tanto el 3% de coima, sino dónde estaban robando, ¿no? Que es justamente la discapacidad en esa agencia, en los arreglos con laboratorios, que también viene como de la noticia del fentanilo y de los casi 90 muertos. O sea, todo está vinculado. Pero por el otro lado, yo no creo que haya hoy una respuesta o una contención política a ese descontento. Entonces, el gobierno también está en una disyuntiva, porque es, bueno, me odian todos, pero por el otro lado... Tampoco hay nadie que pueda contener eso. Ir a parar al cajón del descontento, del rechazo, son todos iguales, que se vayan todos. Sí, puede ser. La pregunta es si alguien está pensando en esa transición, ¿sabes? Y creo que la única, voy a ser un poco polémica, pero es Victoria Villarruel, que estuvo haciendo gira federal con Nacho Torres esta última semana y mostrándose muy institucionalista, como vieron que siempre que hay alguna crisis política, ella aparece toda como resguardando la Constitución. Yo soy una liberal seria, digamos. Sí, pueden confiar en mí porque estas cosas no van a pasar. Se lo quisieron cargar el tema Victoria al toque. Después Franco dijo que la que llevó a Español al gobierno era Victoria, ¿viste? Y después se retractó después Guillermo Francos, que fue al Congreso a discutir ahí con los diputados. Estuvo dando el informe mensual, ¿no? Sí, una persona con un nivel de amianto envidiable, ¿no? Tiene esa frialdad, esa tranquilidad. Que Guillermo Francos, Deep State argentino, ¿no? Porque venía del anterior. ¿Y los Menem? Nadie más casta que Guillermo Franco. Total. Bueno, y están los Menem también atrás de todo este quilombo, que supuestamente son los armadores del sector Carina, los que... Parece que hay algunos videos de Luis Menem en un auto de alta gama con el tipo Kovalipker, el de la Suizo-Argentina. Sí, el dueño de la droguería. Aparentemente hay una relación ahí aceitada hace mucho tiempo, donde aparecen señalados no solamente Carina Milei, sino también Lule Menem, Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados. Bueno, un temita que sacudió al gobierno y veremos cuál es la consecuencia. Una crisis infusible, dijo el lunes Pagni, y yo creo que el fusible ahí... Lule Menem va por ahí. Karina no se va a mover, digamos. Karina no se va a mover. Si Karina se mueve, el presidente renuncia al otro día. Pero ¿a quién tenés controlando el Congreso si lo sacás a Lule Menem? No, ahí tenés que hacer, ahí tendrían que hacer una operación. Será problema de cambio de un timonazo, poner a Vitondo, poner a uno del PRO, algo más del sistema. Pasa que ahí está saliendo, ahí pierde el mileísmo totalmente, porque después de ese triángulo de hierro que tenía Karina con Santiago Caputo y con Milei, que obviamente ya está roto hace mucho tiempo, porque la interna con Karina y Santiago Caputo es la interna hoy del gobierno. Si quemás los puentes de Karina Milei, yo no sé si Santiago
Santiago Caputo va a tener vía libre para poder hacer lo que quiera, porque la única mano que lo puede llegar a ayudar es el macrismo, con quien está históricamente enemistado. O sea, él lo echaron del PRO. Sí. Por eso terminó con La Libertad Avanza. Sí, un gran desafío para el gobierno, a ver cómo se recompone de esta. Sí. Estamos en las puertas de Que una alguien elección. lo cuide al presidente, por favor. Y es lo nosotros único que quedémonos me todos falta. quietitos, sin romper nada, sin hacer lío, no nos mandemos ninguna cagada. No pidas pidiendo tanto. un montón, estás Estoy pidiendo un montón, ¿no? Sí, eso ya es lo que Pero más. viste que hay una frase histórica de Perón que a mí me gusta mucho, que es que no es que nosotros somos muy buenos, que los otros son peores. Son Sí. malísimos, Bueno, sí. qué sé yo. Vamos a ver. Che, hubo un encuentro importante de la CGT, Mati. Vos ¡Apa! estuviste, Sí, sé, sí. porque es un año de recambio de autoridades. Exactamente, así es. Sí, contanos un poco. Sí, les cuento. Hubo un asado ayer en el CETIA, en el predio de los Qué trabajadores. tremendo lo del textiles. asado, chicos. El asado es de la institución Sí, de la bueno, CGT. el asado fue la previa a la reunión del Consejo Directivo que se está desarrollando, bueno, ahora hace un rato, arrancaba a las 3 de la tarde, la CGT tiene que renovar autoridades, Bien. ya está aprobado el calendario, digamos, formal de elección de autoridades de la CGT. ¿Cuándo vamos a tener nueva conducción de la CGT? El O siguiente nueve. paso es el 18 de septiembre el Congreso Sí. Confederal, al cual Ok. asisten todas las regionales de todo el país de la CGT, y el 5 de noviembre en Parque Norte es el día D, digamos, la Chan, fecha chan. definitiva en la cual se va a saber los nombres de el secretario general o los secretarios generales y todas las distintas secretarías. Esa es la fecha límite, digamos. Si yo te tengo que preguntar, Mati, vos, en el asado ahí, mesita, Sí. ibas, no sé, sirviendo vino, los chinchulines, no sé cómo es que A mí me interesa, conversan. esa parte me interesa. Sí. ¿Qué hay más intenciones de un solo secretario o que se renueve el triunvirato? Eso no está claro todavía. Sí, ayer hubo ¿Cómo le esquiva, muchos- ¿Cómo le esquiva? Qué muchos bárbaro. gremios. Está bien, Mucho- acepto. lo importante de ayer es la foto realmente de unidad, más de 160, 170 gremios presentes ahí en el CETIA. Bueno, no es poco, digamos, Sí. a 2 meses de tener que renovar autoridades, que haya tanto respaldo, tantos gremios, tantos sectores ahí pugnando porque haya una nueva conducción revitalizada, porque obviamente toda nueva conducción arranca con nuevos desafíos, con nuevas ideas, con nuevas personas ya seguramente sí. O sea, por lo menos Héctor Dahl ya anunció, digamos, que se bajaba el triunvirato. Claro. Pero bueno, hubo presencias fuertes, digamos, estuvo Hugo Moyano, por ejemplo, ayer, bueno, todos los secretarios generales importantes. Pero bueno, yo con Hugo tengo una cosa que cuando We're lo so veo, back. digo, es el peso de la historia. El Bueno, Hugo. la semana pasada, cuando vino Jorge, viste que estábamos mencionando los Sí. distintos sectores, bueno, y Claro. Hugo es el último de los Sí, grandes. sí, lo metiste, dijiste, hablaste de líderes los grandes, Rucci, de la Baldini, CGT, Sí, ¿no? Hugo, y sí. sí. Bueno, pero viste que Y fue sí. mala palabra durante mucho tiempo. Sí, mala palabra para Moyano. quién, ¿no? Sí, para el establishment, Sí. la cultura mainstream. Para kirchnerismo también. ¿Qué tendrá Sí, para decir claro. Hugo Sí, Moyano? para mucha ¿no? gente, claro, Total, sí. es verdad. Sí, fue buena y mala. ¿no? Exactamente, ¿viste Qué cómo sé es yo. esto? Sí. Che, bueno, me encanta que ella como te contesta el trabajo de la semana. ya me pongo el cassette. No, es como el futbolista cuando le sigue cómo viste el partido. Sí, lo Estuvo importante es el complicado. Estuvo pero- complicado. ¿Hubo achuras? Hay que- ¿Achuras Hubo había? churas, sí. Sí, porque viste que es un Asado- tema polémico. asado tranqui- No, sí. Sí. Chorizo y morcilla. Un día tenemos... Matrimonio. Matrimonio, asado Matrimonio, vacío. sí. Sí, lo Asado clásico. tranquilo, laburante. sí. Propongo esto desde el stream de Azopardo, que entrevistemos o que traigamos al canal a los compañeros que se encargan de hacer los asados Por en los favor. sindicatos. Pues siempre hay un Wow. responsable de Qué asado. responsabilidad hacer un asado para tanta gente. Sí, no, Pero muy difícil. para mí es como Tengo que hacer institución ese ese rol, Sí. digamos, ¿no? Es casi como secretario general la persona que se encarga de hacer el asado. Vos Que se sabés lleva que- los aplausos al final. Vos sabés que yo Que trabajé no se en toca, una- dice, No se claro, toca. no se elige, ese No no se se toca. vota, ese no está con la democracia. Yo trabajé en un puestito de choris y sándwiches de carne en la exposición de la Rural. Wow. Cuando era chiquito. Mira. Fue uno de mis primeros trabajos y era un fuego que claramente no era el tasado que fuiste, que era para 200 personas. 200 personas, Bueno, sí, esto sí. era un fuego que era para 100 sándwiches al mismo tiempo. Es muchísimo y realmente igual. El calor que tiraban, Sí. nosotros laburábamos al lado, obviamente en condiciones que no pasaba ningún control ese Claro. trabajo que tenía. Hay un periodista pero era deportivo- tremendo, No. te reventaba. Es así un que para arte, es un 200 arte. sí. Hay un periodista deportivo, Seba Varela Río, que Un fenómeno, sí. trabaja de hacer asados para mucha gente. Gran laburo, me parece. Gran laburo. Además, viste que el asador come Gran lo mejor. periodista, Seba. Muy bueno. Sí, lo queremos, le mandamos un saludo. El mejor corte se lo morfa ahí en la parrilla quien lo está haciendo. El asador, por Che, supuesto. bueno, te contamos un poquito qué tenemos para el día de hoy. Programón. Así es. Bueno, Como siempre. Primero vamos a estar conversando con Tomás Eliashev, periodista, compañero del sindicato de prensa, especialista en animación. Epa. Bien. ¿Por qué? Porque ustedes saben, abajo de todo este bolonqui que tenemos de Sí. las coimas en discapacidad, Sí.
Bueno, el gobierno parece que anunció o avanza con su idea de dar la batalla cultural en el canal Paca Paca. Mirá. Bueno, vamos a hablar de eso. No soltaron como la samba, disparador, ¿viste? no. Dejen a Samba. Está bien. Bueno, vamos a ver de qué se trata esta suerte de obsesión que tiene la derecha con el mundo animado, ¿no? Así que vamos a hablar de dibujitos. Me encanta, Desde me una encanta. perspectiva política. Con lo que sabe de verdad, ¿no? Sí, y también vamos a Bien. preguntar por el sindicalismo en la animación. Wow. Uy, buen tema. No me la esperaba. Cuidado, ¿eh? Buen tema, sí. Sí, claro. Está bien. ¿Te acordás de Lisa cantando en la huelga de Homero? Claro. Una canción tipo folk. No, si hay cosas politizadas, Sí. son los animes y los dibujitos animados. Claro. Pasa que uno tiene que leer entre líneas. Anime politizado, wow. Sí, Yo nunca consumí. Bien, y también hoy vamos a estar hablando en ocasión de un nuevo aniversario del renunciamiento histórico de ¿Con Eva quién? Perón a la candidatura a la vicepresidencia que le había propuesto la CGT en su momento, con Julia Rosenberg, Muy historiadora, bien. especialista además Capa, en temas Julia. de peronismo, en Eva, en la figura de Eva. Evitóloga. Capa total. Y mucho más, no. Podríamos Sería- decir la sería historiadora- bajarle el precio. La historiadora de nuestra generación, Sí. de los nacidos en democracia. Sí, total, Más o total. menos. Sí. Julia La Rosenberg, queremos, la historiadora queremos. de nuestra generación. Compro ese Le título. ponemos ese Sí, título. sí. Cuando la vamos a presentar se va a poner seguramente nerviosa, se Sí, va a sonrojar, sí, es muy- pero se lo sí. vamos a decir. Así que bueno, quédense ahí porque se viene un programón de Azopardo. Esto es un stream hecho por y para trabajadores. La gente que nos dice, bueno, necesitamos a la CGT en la calle. Ok, ¿cuántas veces? ¿Sabes lo que decía Napoleón cuando sitiaba una ciudad? Ningún soldado se aguanta 100 días la bayoneta en el culo. Bueno, efectivamente, las miradas críticas siempre existen. La CGT fue el primero que se opuso al gobierno de Milei, es como un movimiento obrero. Entonces, transitamos estrategias que tienen que ver no solamente con la puesta en vigencia del reclamo en la calle. Eso solo no basta. Fuimos inteligentes y muchas de las cosas las atacamos a través de la justicia. Y paramos reformas laborales con esto. Este salón, Felipe Vallese, lleva el nombre del primer desaparecido de la dictadura. Acá adelante no vemos la foto de Felipe Vallese, sino está del otro lado, porque el dirigente tiene que ver que hubo muertos y desaparecidos por la causa de los trabajadores del pueblo. Entonces miran para allá y ven a Felipe Vallese que lo está mirando a los dirigentes. 1, 2, 3. Alta coimera, la mina es alta coimera. Alta coimera, Karina es alta coimera. En el litoral dicen tongo, en Buenos Aires cometa. El jefe es una señora, la reina de la opereta. Te digo bien tucumano, que dura tiene la jeta. ¡Ay! Alta coimera, la mina es alta coimera. ¿Cómo andan, chicos? Le dejo esto, es para Karina. ¿Quién es Karina? Karina Milei. Falta, Fíjate si se lo hace llegar. No. No, es por un tema que soy... No, es para Karina, boludo. Bueno. Cada vez que hubo una sospecha / sombra de corrupción sobre algún miembro del gobierno, fue eyectado absolutamente. Es decir, yo digo, si encuentro a alguien con la mano en la lata, no tengo ningún problema de ponerle un cañonazo en la cabeza. No, y que las hace el pago. Muy bien, y continúa en el aire Azopardo Stream y ahora tenemos un invitado para conversar del universo de la animación. Se trata de Tomás Eliashev, periodista y especializado en este mundo de los dibujitos. ¿Cómo estás, Tomás? Bienvenido. Bien, muchas gracias por invitarme. Es un honor estar acá con ustedes. Bueno, un placer también para nosotros que hayas venido. Bueno, a ver, por estos días te leía en las redes, leí también una nota tuya en la revista Anfibia, muy interesante. Muchas gracias. Respecto de la política, o más bien los
contenidos que está queriendo poner el gobierno, o que ya puso el gobierno de Javier Milei, en la señal pública dedicada a las infancias, Paca Paca. Y bueno, los contenidos que son llamativos, ¿no? Por lo menos, digo, uno, lo poco que pudo ver, son como muy literales, muy politizados, no hay metáfora prácticamente. El villano es Marx, o sea, ¿cómo es? Contanos un poco. Exactamente. Bueno, las autoridades de Paca Paca primero planteaban, como todo el gobierno de Milei, la destrucción de todos los medios públicos, y una vez que se dan cuenta que no es tan fácil destruirlos, deciden utilizar, en este caso estamos hablando de la señal educativa infantil de Paca Paca, para lo que son sus intereses. Y en ese sentido, bueno, en julio habían hecho un anuncio de que iba a estar, en realidad en abril, que en julio habían dicho que iba a estar la nueva programación. Esa nueva programación tenía 2 detalles salientes que generaron bastante repercusión, buscada por quienes promueven esto. Una de ellas, que ya se concretó esta semana, es el estreno de una serie originada en el estado de Utah, en Estados Unidos, llamada Tuttle Twins, Los Mellizos Tuttle. Es una serie, como bien vos decís, sin metáforas, es una herramienta de propaganda de un grupo político de la ultraderecha estadounidense, un sector de la derecha del Partido Republicano, a través de una fundación llamada Libertas Institute, y su referente es un abogado llamado Conor Boyack, que viene trabajando el tema de dar la batalla cultural contra lo que él considera la influencia marxista, socialista de Hollywood y de las escuelas. Entonces, en ese sentido, bueno, primero hizo unos libros dedicados a las infancias y para adolescentes con estos mellizos Tuttle, y después los llevaron a la animación. Estos capítulos están disponibles en la plataforma YouTube, varios de ellos doblados al castellano, también al portugués. Así que bueno, cuando se dio a conocer esto, me puse a investigar. Yo me metí a ser especialista en animación porque me gusta ver cosas lindas, porque me gusta claro, ¿cómo arrancás, no? Claro, ver cosas que, bueno, o que son del presente, que tienen mucho futuro, que hablan de la nostalgia de nuestras infancias, de cómo, qué nos pasa cuando paternamos, en mi caso, o sea. Pero bueno, también en este caso como padre, mis 2 hijas, que tienen 8 y 11, se criaron con Paca Paca, y yo siento que se están metiendo en un espacio casi familiar, íntimo, de donde hay un montón de recuerdos muy lindos vinculados a la programación de Paca Paca, que no es solo la asombrosa excursión de Samba y Nina, sino un montón de obras maravillosas. Yo también lo viví como papá, esa etapa dorada de Paca Paca. Tal cual. Sí. Nos están dejando afuera con Leila, que no somos padres. Y aparte no veía Paca Paca, ya era grande. No, pero imagino lo que debe ser tener esos recuerdos de ver con tus hijos un dibujito, y es un arraigo cultural muy grande. Y también, bueno, con sobrinos, con hermanitos, o por tu cuenta, ¿no? Yo siempre digo, no hay edad para los dibujos animados. Pero volvemos al punto. Anuncian este Tuttle Twins. Me pongo a ver qué es Tuttle Twins y analizar para obtener una opinión, qué es lo que quieren hacer. Y bueno, empiezo a investigar qué es este grupo. Es un grupo vinculado a Tim Ballard, que es una figura que sonó mucho. Estuvo reunido con Cunio Libarona. En su momento ya la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, le había endilgado 20 acusaciones de abuso. Un tipo que se promociona como él era agente de una agencia de seguridad estadounidense, y supuestamente desbarataba redes de trata, y termina siendo acusado de abuso. Este grupo, el grupo que hace Tuttle Twins, también tiene una película dedicada a Tim Ballard. O sea, es todo un entramado de ultraderecha con contenidos para adultos, contenidos que van en esa línea. Este abogado, Conor Boyack, es mormón. Los mormones tienen una larga tradición de involucrarse en los dibujos animados. O sea, es un tema que les preocupa mucho. En su momento tenían mucha relación con Disney y después la fueron perdiendo. Y ahí vamos rastreando un poco qué preocupación tan fuerte tiene la ultraderecha a nivel internacional y en la Argentina. En la Argentina lo que decidieron es estrenar esta serie. Esta serie, les voy a contar que está hecha bastante en espejo a Samba y Nina. O sea, son 2 niños que viajan a través del tiempo y la historia para hablar con distintos personajes. Tienen una abuela que es una exiliada cubana y que tiene una silla de ruedas mágica con la cual van a distintos lugares, y ahí se van encontrando con distintos héroes que les explican de economía, como Milton Friedman, el más recurrente, Friedrich Hayek, distintas figuras del neoliberalismo. También aparece Adam Smith, y también aparece Marx como un villano que le roba a los niños. Ellos tienen una antagonista que es una niña que es la hija de los dueños de la feria de diversiones, y los padres emiten muchos tickets y entonces después hay inflación. O sea, todo el tiempo hay una bajada de línea en ese sentido. Son muy malos. No, o sea, la realidad es que... no hay metáfora. Claro, artísticamente es muy malo. Un guionista muy malo. Digamos, hay elementos que yo me imagino esto hablándolo
siempre tengo una especie de conversación Sí. mental con un Joaquín Morales Solá, una figura de ese estilo, decirle, che, pero este dibujito que van a pasar en la señal pública educativa habla en contra de ir a la escuela y en contra de ir a la universidad. Sí. Hacen figurar a Albert Einstein hablando de eso. Ahí lo que están viendo en pantalla es la promo que había puesto la conducción de Paca Paca, en la cual hay contenidos que están buenos, porque son contenidos que se venían gestando desde antes, y ahí aparece de pronto en el medio como contaminando. Y en la promo decía Señor de corbata. una sí. programación sin ideología, decía, Claro, ¿no? Sin bajada ideológica. No puede haber más bajada de línea que esta. Tienen un capítulo dedicado a relativizar, en nombre de Albert Einstein, la importancia de ir a la escuela. Tienen un capítulo dedicado a decir que los hijos de madres solteras son más propensos a cometer delitos. Tienen varios capítulos dedicados a hablar de Corea del Norte, de Cuba. Estos gemelos, digo, no quiero ponerme en defensora del diablo, pero ¿es el único producto de toda la programación que decís como acá se pasaron 3 pueblos? Sí. Sí, porque lo otro que anunciaron, que todavía no se concretó, uno podía hacer un cuestionamiento porque lo están utilizando en forma de chicana. Sí, sí. Ellos anuncian, dijimos, Tattle Twins, que es un escándalo, y a medida que progrese y que la gente lo empiece a ver, realmente... Lleva una semana, arrancó quienes- cuando... Sí, igual ellos también apuestan a que no lo vea nadie, pero quien se detenga a Claro. verlo se va a encontrar con un material escandaloso, donde no hay ningún lugar ni para la metáfora. Yo siempre doy como ejemplo la contraposición con Samba y Nina, donde aparecía Marx y donde aparecía Adam Smith, que es otro personaje que aparece en Tattle Twins, donde en el capítulo de la Revolución Industrial habla Marx, habla Adam Smith, y no se vulgariza ninguna opinión, ni tampoco se les dice a los niños... Contraponen piensen. ideas. Claro, simplemente es información, y obviamente hay cosas que no se discuten, como San Martín, Yo o tengo- como las Malvinas. Tengo Pero- data de adentro del gobierno que tienen una obsesión con Samba. De Sí. hecho, hay una franquicia, o sea, un animador que hace El maravilloso mundo de Benja, que es como la parodia Sí, de claro. Samba. Y varias veces el gobierno nacional amenazó con denunciarlos porque no están de acuerdo con que se parodie a los libertarios. De hecho, Así, eres como... está bueno lo que aportás. Relájate. Les obsesiona, y de hecho un anuncio que no fue parte de este anuncio, pero que sí fue en la cuenta de varios funcionarios y que estuvo en las redes también de Paca Paca, una imagen del nuevo Samba. Sí. Que en realidad no hay nada. Lo único que se sabe es que hay un capítulo donde aparece Julio Argentino Roca, donde va a jugar al ajedrez con Samba, lo cual podría haber pasado en las temporadas anteriores, donde aparecía Sarmiento, aparecían distintas figuras, y ellos lo tomaban como Lloren Cucas, Lágrimas de Zurdo, Basta Roca, y después una imagen hecha aparentemente con inteligencia artificial de un diseño distinto de Samba, donde varios cuestionaban que le habían puesto tonalidades más Es claras. un poco más blanquito estaba, ¿no? Sí, y aparecía un Ay, perro. No, qué burdo Un perro todo. estilo Scooby-Doo, pero no hay todavía una realización Qué berreta concreta todo, Claro. de Samba. Lo que sí hay es este Tattle Twins y el otro anuncio que es Dragon Ball. Sí. ¿Qué le pasa a la ultraderecha con Dragon Ball? Lo Hay un primero que hay temita. que decir, y esto hablado el otro día, estuve en un encuentro muy lindo con muchos otakus de la primera época, de los que introdujeron cuando ustedes no habían ni nacido para No somos tan el jóvenes. fanatismo, y todos coincidían que los mileístas no entienden lo que ven. Sí. Dragon Ball, por Me empezar. gusta esta interna, che. A ver. El principal villano de Dragon Ball Sí. es Freezer, es un saqueador genocida que explota, destruye los planetas y es un especulador inmobiliario. Y Akira Toriyama, el mangaka, el creador de Dragon Ball, Sí. se inspira en los tiburones inmobiliarios que aparecieron en la crisis de principios de los 90 en Japón, cuando estalla la burbuja financiera, que es un tema que muchos animes Tocan, recrean claro. y tocan porque fue muy traumático. Esto para empezar a hablar. Después, obviamente, Dragon Ball tiene una influencia enorme de la cultura china, a tal punto que el gobierno chino, cuando murió Akira Toriyama, despidió en nombre del Partido Comunista Chino, despidiendo al creador de Dragon Ball, que generó una influencia y un amor muy grande en China, porque Dragon Ball está inspirado en Sun Wukong, en el rey mono de la mitología china. Pero, ¿qué le ve la ultraderecha a Dragon Ball? ¿Por qué se engancharon tanto? Todo comienza en Valencia. Resulta que en los 80 las juventudes y los niños habían disfrutado muchísimo un doblaje en valenciano. Ustedes saben la importancia que tienen las lenguas nacionales, las distintas nacionalidades en el Estado español, y parece que era un doblaje que estaba buenísimo y que era difícil de conseguir. Un candidato a intendente dice: cuando yo vuelva en la televisión pública voy a pasar Dragon Ball Con este doblaje. con este Claro, doblaje. con nuestra- Las autoridades, a la hora de pasar, se dan cuenta que hay muchos capítulos que no podés pasar para una programación infantil porque sencillamente son temáticas más adultas. Entonces, bueno, al final no se pasó y empezó a haber una bronca. A los pocos meses
Sucede que el Cartoon Network, el canal, la señal latinoamericana de Cartoon Network, pasa uno de los capítulos nuevos de Dragon Ball donde aparece uno de los personajes, el maestro Roshi, abusando de uno de los personajes. Lo vieron padres y madres con sus hijos de 4 o 5 años, dijeron, che, esto no es propio, mandaron, avisaron en la Defensoría, tomó cartas en el asunto, en este caso funciona a nivel provincia de Buenos Aires. Conclusión, los diarios y varios influencers e ideólogos de lo que ahora es el mileísmo titularon Kicillof y el Ministerio de las Mujeres cancela, censura Dragon Ball. Mentira, nunca sucedió eso. Lo que sucedió fue que el canal se dio cuenta que no podían estar pasando en ese horario y suspendieron la programación de estar pasando Dragon Ball. Me acuerdo de ese debate, que fue como Dragon Ball promueve el abuso sexual y era tipo, bueno, pará, tampoco es tanto, pero sí. Es que en realidad nunca nadie dijo eso, simplemente era, che, esto que están pasando es una situación que en todo caso, porque también había quien planteaba, esto te enseña a identificar a un abusador, te enseña a defenderte. Pero los libertarios en general es como que usan símbolos populares o elementos de la cultura popular y le imprimen una ideología que el producto no tiene en general para inventarse esto de la batalla cultural. Ahora, porque el otro lado es tipo, resultante, ellos miden todo según en redes. En redes fue, Milei trajo de vuelta Dragon Ball que había sido cancelado por las feministas. Claro. Toda una construcción mentirosa que se agrega que los 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, tanto en España como en Hispanoamérica, en Argentina, en Latinoamérica y en España, hay muchos ultraderechistas que plantean que ese tiene que ser el día de Dragon Ball, porque es el día que se enteraron de la muerte de Akira Toriyama, que en realidad murió un 1 de marzo. En realidad ya hay un Día Internacional de Dragon Ball. Y es una ¿Cómo olvidar cuando el amigo Redor llevó al gordo Dan a Blender y se armó un quilombo bárbaro? Lo putearon de todos lados. Estaban luqueados, ¿no? No, porque era el 8 de marzo, justamente el Día de la Mujer Trabajadora. Pero ellos están parados en una tesis en la cual el wokismo es la hegemonía cultural del mundo. Bueno, ahí venimos. ¿No? Pero ahí venimos. ¿Dónde están parados? Porque yo no voy por la calle y es woke la gente, digamos. A ellos les pasó algo muy fuerte, que cuando yo empiezo a especializarme en animación fui siguiendo mucho, y nuevamente traigo el tema de la paternidad, pero no solo, también los recuerdos infantiles y ver, bueno, hasta qué punto tarde o temprano vamos a ver películas de Disney y a ver qué pasa con esas historias, con esos mitos, ¿no? El castillo de Disney, yo siempre digo, y este es un buen lugar para hablarlo, no hay patria soberana sin soberanía de la imaginación. Y hoy nuestras infancias crecen con la ilusión del castillo de Disney como principal norte de la fantasía, de lo lindo, de lo que es algo que invita a la magia, ¿no? ¿Y qué magia le ofrecemos desde nuestro territorio? De Sudamérica. De nuestra América, de nuestro país, de la región, digamos, hay que competir y tenemos un montón, porque este país tiene una tradición. Acá se hizo la primera película animada de la historia, que es El Apóstol, en 1917, de Quirino Cristiani. Entonces, mirando todo ese recorrido, mirando la importancia que tiene la ilustración, que tiene la historieta, digamos, uno recupera la tradición argentina. Pero te vas a encontrar con Disney. Y en los últimos años veníamos viendo un avance de las princesas de Disney, cada vez más feministas, más empoderadas, sin necesitar del príncipe Salvador, sin tener un único y verdadero amor, como tenían las princesas desde Blancanieves, a la Cenicienta, a la Bella Durmiente, y 30 años después, en 1989, la Sirenita, que introduce un montón de cambios, pero aparece esta misma idea que entra en crisis claramente, y empezó a haber primero, bueno, un empoderamiento muy grande de las mujeres. Bella ya lee libros, Pocahontas decide quedarse con su pueblo, bueno, Mulan va a la guerra, y ahí aparece un tema de se viste de hombre y su pareja, su enamorado, se enamora de un hombre, en realidad, bueno, ahí hay un subtexto interesante. Después aparecen princesas más guerreras, tipo Moana, ¿no? Claro. Que son minas que antes de Moana, digamos, tenemos lesbianas. Claro. O presuntamente. O presuntamente, claro, tampoco tanto. Primero la princesa y el sapo, la primera princesa negra, después Mérida, que disputa su mano con el arco y flecha y no va a tener ningún romance, y después Frozen, palabras mayores. Frozen les partió la cabeza, porque Frozen fue donde el amor que salva a esas hermanas es el amor entre hermanas, es un amor de sororidad, digamos. Mi hija era chiquita cuando estaba Frozen y lo vi 15.000 veces. La película. ¿Sabes las canciones? Y seguramente libre soy. Tendríamos más rating si estuviéramos disfrazados. Puedo poner a cantarla acá y a bailar. Si se recuerda la letra completa. Y ese, bueno, después viene Moana, claramente, Raya.
Y después empieza, por fuera de Disney y influenciando en Disney, y acá va a aparecer un tema muy interesante que es la discusión interna en los estudios de animación. Pero bueno, obviamente con Shrek en 2001 ya el paradigma cambia, pero después nos venimos acercando en los últimos años a series como She-Ra y las Princesas del Poder, a Steven Universe en Cartoon Network, Hora de Aventura antes, o sea, un montón de series donde ya aparecen personajes no cis, no hetero, diversidades, y no como un tema, vamos a hablar de esto, sino como algo que está parte como de en la realidad misma. Claro, la ultraderecha en el primer gobierno de Trump estaba furiosa con esto. Y empiezan a tener un cruce muy fuerte también con Disney, porque Disney, ¿qué le pasa? Empieza a tener presión de las bases, y acá está muy bueno hablarlo en este stream de la CGT, que es para trabajadores, para trabajadoras. Los creativos, los trabajadores de Disney empiezan a protestar. Aparte de reclamar por aumento salarial y por condiciones que tienen que ver con el encuadramiento, con incorporar a más sectores, como cualquier sindicato. Sí. Ahora, si quieren, hablamos de la tradición sindical que existe en la industria estadounidense de animación. Pero también empiezan a disputar los contenidos y a plantear, tiene que haber mayor representación LGTB, tiene que haber más representación queer. Digamos, lo queer había aparecido siempre en los villanos, ¿no? Lo que se llama los queer coded villains, los villanos codificados como queer, que nunca te dicen que el zorro de Pinocho o que la madrastra de Cenicienta o la reina malvada de Blancanieves o, digamos, el Scar del Rey León, o sea, un montón de personajes que son villanos, que no tienen pareja y que no parecen ser heterosexuales y que hablan de una manera afectada. Si revisan, hay un montón de personajes en ese... El diablo de las superpoderosas, de las chicas superpoderosas, para mí es como el ejemplo más paradigmático, es un travesti, digamos. Está bien, pero ahí, si querés, ya es de Cartoon Network y ya son dibujitos que están riéndose de sí mismos. Claro. Y siendo conscientes de esta situación. Claro, entiendo para dónde está. Y entonces empiezan que la representación queer sea una representación... También buena, digamos. También buena. Y empieza a haber un montón de discusiones. Hace un par de días Snoop Doggy Dogg, que bueno, envejeció y se hizo reaccionario, o siempre lo fue, se quejaba de... porro, ¿no? Claro. No te hace... Hace muchos años en la THC hubo una nota llamada el Facho Fumón, y los hay muchos. Sí, hay un montón, por supuesto. Y en este caso se quejaba que había ido con su nieta a ver... Lightyear, que es una de las secuelas de Toy Story, donde hay una escena donde en un segundo plano aparecen dos mujeres besándose, y eso no lo había podido explicar. Claro. Este tipo de pequeños cambios generaron escozor en la ultraderecha. Y bueno, empezaron, cuando decía que Disney tuvo reclamos de sus propios trabajadores, tenía que ver con una situación que sucedía en el estado de Florida, donde el gobernador DeSantis había hecho una ley que se popularizó como la Don't Say Gay Bill, la ley No Digas Gay, que era una ley antiderechos y anti-ESI, anti-educación sexual integral en las escuelas, planteando que no se hable, que no haya educación en este sentido, ni en los jardines de infantes, ni en los primeros años de la primaria. Finalmente Disney, por presión de sus propios trabajadores, emite un juicio, digamos, protestando por esto. Recordemos, Disney en el estado de Florida es donde tiene Disney World, donde tiene parques, donde tiene hasta una autarquía y han tenido... Casa central ahí. Entonces, el que hace la derecha del Partido Republicano le dice, paga los impuestos. Porque recordemos, Disney siempre funcionó con un lobby parlamentario, tanto por el tema de los derechos de autor, que se fueron extendiendo a lo largo del tiempo, un lobby... y así como por apoderarse de tierras como las tierras de Florida, un lobby que era republicano-demócrata. Entonces la grieta en Estados Unidos hizo que Disney aparezca como en el lado woke, como en el lado digamos, de ese lado de la grieta. Y acá lo fueron tomando también, hicieron su propio sincretismo con Samba, con Frozen, y lo alistaron entre todo lo que los molesta. Como los japoneses no lo entienden, porque esa es la realidad, como los japoneses lo entienden, se refugian en los japoneses. Y después la autocrítica del lado de la militancia o del lado de los sectores nacional populares o que están a favor de las transformaciones sociales y de la justicia social, es despreciar a las nuevas generaciones y decir pavadas como que todos los otakus son libertarios, que los que ven anime están perdidos, cuando en realidad el anime es un producto cultural de primerísimo nivel que te permite conocer una cultura fascinante como la japonesa, que abarca una diversidad de temáticas
realmente increíbles. En estos días estuvo en el cine una película de 2001 y la fueron a ver como 20.000 personas. El viaje de Chihiro, exactamente, Hayao Miyazaki, del estudio Ghibli. Y son películas imperecederas. Van a seguir pasándose estas películas. Y donde, bueno, precisamente el ejemplo del estudio Ghibli, de Hayao Miyazaki y su amigo y mentor Isao Takahata, es un ejemplo muy sindical, que a mí me gusta mucho compartir. Porque ellos... Estudio Ghibli, que estuvimos todos haciendo las imágenes hace 2 meses, ¿no? Bueno, ahí... ese mismo. Totoro. Claro. Esa situación paradojal, la más conocida, que fue la moda Ghibli de IA, que llevó al... Rompimos los servidores todos. Sí, hectolitros de agua hasta la Casa Blanca, utilizando el Ghibli style para hacer una ridiculización de una deportada, nada más ajeno a las ideas de Ghibli, un estudio fundado hace 40 años, donde los personajes femeninos empoderados, donde el ambientalismo, donde el pacifismo, la crítica a lo bélico aparecen todo el tiempo, pero que esto está bueno mencionar. Isao Takahata y Hayao Miyazaki dirigieron una huelga en los 60. Dirigieron una huelga en el estudio más grande de la animación japonesa, que es Toei Animation. Mirá. Toei, de Astro Boy para acá, a Sailor Moon, es el estudio más conocido de Japón. Y ellos dirigen el paro. En ese contexto y en el sindicato, que en ese momento estaba relacionado con el Partido Comunista del Japón, ven películas de animación soviéticas y ahí también toman mucha influencia. Y finalmente, bueno, deciden formar su propio estudio y entran en un viaje que los lleva a esa posición luego de una disputa sindical. Elemento que aparece en las películas de Miyazaki, donde, por ejemplo, en El Castillo en el Cielo hay una representación de la clase obrera galesa que fue la derrotada en la huelga minera en la época de Thatcher, que el presidente de la Argentina reivindica. Miyazaki está del otro lado y reivindica esa clase obrera fuerte. Hay un montón de críticas y bueno, de hecho, cuando Miyazaki gana el Oscar, el segundo Oscar otorgado a Mejor Película Animada, no lo va a recibir en 2002 en repudio a la guerra de Irak. Claro. O sea, miren todo lo que nos trae el anime, la animación en japonés, miren si no hay política y si no hay también sindicalismo en esa situación. Tomás, una cosa que a mí me llama muchísimo la atención de los contenidos audiovisuales de estas nuevas derechas o ultraderechas, como puede ser Turtle Twins, incluso hace poco fui a ver Homo Argentum, ¿no? Lo llevo al cine. Es la literalidad, lo berreta del mensaje, porque digo, históricamente la cultura dominante, hegemónica, ha tenido grandes productos estéticos, artísticos para instalar sus ideas, ¿no? Desde Hollywood, los grandes centros culturales, pero... Bueno, Turtle Twins es eso, lo que decía vos, Marx, que quiere pichulear un mango, sí, que ella es como muy literal. Y Homo Argentum también, no sé si la viste o no, pero bueno. Pero tampoco vi TikToks, ¿eh? Va un poco en esa línea. Bueno, el secretario del Inca, ¿no? Sí. No, ¿qué te quiero decir? Hecho, es similar lo de Homo Argentum. No hay metáfora. No hay metáfora. Es tipo el cura villero, chanta. Sí, porque, a ver, yo te mencionaba mormones. Los mormones tienen una larga tradición, ya es una materia de estudio, hay libros, hay tesis. El animador que normalizó a Mickey Mouse era un personaje loquísimo en la década del 30, elogiado por figuras del marxismo como Walter Benjamin, o elogiado por figuras del cine bolchevique como Sergei Eisenstein, que tiene una foto con Walt Disney y Mickey Mouse abrazados. Digo, esto para los cultores de las grietas fáciles, acá no las van a encontrar porque... Hay matices. Hay matices. Gran calidad artística. ¿Y qué pasa? Había animadores, el más conocido fue Don Bluth, que es el que hace Fable, el que hace Anastasia. Él era mormón y tenía una ideología de derecha. De hecho, su princesa es una princesa zarista. Y en Fable también, bueno, es el ratón y el sueño americano, pero de una belleza. Claro. Digamos, es una bajada de línea bien hecha, con calidad artística, con poesía. Sin subestimación del público. Sin subestimación del público. Hay una degradación total. Claro, estás tratando de estúpido al que está viéndolo de alguna manera. Pasa que estamos en una época estúpida. Porque ya voy a ponerme polémica, pero esta idea de la literalidad o de la falta de metáfora en la producción cultural de derecha libertaria hoy presente, para mí es simplemente la misma mierda que consumimos en internet. Perdón por la expresión, pero digo,
le dan a la audiencia lo que la audiencia más o menos reclama y sabe que funciona. Creo que no tienen intenciones de profundizar sobre cuál es la línea política de Dragon Ball Z. No les interesa. Es como alimento balanceado, digamos. Exacto, es como que te dan alimento de gallinas, Claro, ¿viste? pero Y la siempre- gente lo consume, y no solo lo consume porque le gusta, sino Sí. también para criticarlo. Entonces es como una especie de corral en donde estamos Eso es cierto, todos... pero la cultura de masas, con sus matices, históricamente tuvo un poco esa idea del pochoclo, de que es falopita. No, pero el pero- arte tenía un poco esa pretensión de Pero el redoblar otro día un fui a poquito ver la apuesta. pistola desnuda, que podría ser una película de masas. Sí, peliculón. Una nueva. Peliculón. Llena de metáforas. Pero llena- tremendo, No te subestima o sea, como audiencia, claro. Elon Musk queda así de chiquitito. En materia de análisis de lo que se hace en animación, siempre estuvo muy subestimado, porque la animación, hay un error que es considerar que es algo solamente para las infancias. Claro. Y un segundo error que es que si es para las infancias tiene que ser algo malo, algo donde se subestima. Y en estos tiempos, un chupete electrónico para que Claro. tener un rato de tiempo, pandemia mediante y alienación cotidiana, todos terminamos entregando el teléfono, la tele o algo para que vean la pantalla. Entonces, eso aparece mucho y bueno, no hay que juzgarlo porque es la alienación en la que vivimos. Pero la animación nunca fue muy analizada. Entonces, hay toda una tradición, estamos hablando de la animación estadounidense, pero no solo, donde se metían muchos chistes para adultos sin que nadie se enterase, ¿no? Y donde realmente hay un montón, digamos, de historias que no están contadas. Por ejemplo, esto también me parece importante hablarlo en este espacio, que es la huelga de Disney de 1941. Segunda huelga que mencionás, ya me tiraste la de Japón y Esa ahora es en esta los la de- 60. Sí. Esta es fundacional y cambia la historia. Terminaron haciendo un estudio ahí de la huelga japonesa. Sí, ¿no? y en Que este caso termina- también. Bien. En este caso también. Y cambiando el rumbo también mismo de Disney. En 1941 estamos hablando del estudio Disney. Venía del éxito de Blancanieves, que se estrena en el 37. Pero nunca terminan de pagarle a los trabajadores lo que pretendían. Los que habían trabajado en la escena de Hey Ho cantando al trabajar, de los enanitos, ese núcleo de animadores se va politizando y empieza a reclamar. Y hay uno de los animadores más importantes llamado Art Babbitt, que es una figura importantísima, que es el que introduce la psicología en los personajes de Disney, es el que le mete la psicología a Goofy, es el que es el primer personaje que tiene una dimensionalidad, que tiene una forma de andar, que tiene algo que es más allá de la superficie. Es el que dibuja a la reina malvada. Art Babbitt empieza a enseñarle y a hacer retratos de personas, a tratar a los dibujantes como lo que son, artistas, ¿no? Claro. Y Art Babbitt era muy destacado animador. Y él se pone al frente, es un conflicto sindical por encuadramiento. En esa época los capos de Disney, de Hollywood, lo que hacían era cerrar con la mafia y los sindicatos no reclamaban por los trabajadores. Entonces plantean organizarse en un sindicato que reclame por los trabajadores y eso deriva en una prolongada huelga que fue realmente un tema que inclusive hasta dificultó el estreno de Dumbo, que incluyó piquetes en la puerta de Disney. Espectacular todo lo que estás contando. Con carteles con los personajes. Realmente alucinante, ¿no? Por ejemplo, un cartel que decía no tenemos cuerdas detrás nuestro con un Pinocho. Claro. Imagino un titular: peligra el estreno de Dumbo. Digo, en Dumbo hay varias referencias, digamos, burlándose de los trabajadores reclamando. Finalmente el conflicto es victorioso porque Roy, el hermano de Walt, que era el que llevaba los números, dice tenemos que arreglar. En ese momento había un gobierno de Roosevelt que jugaba a favor de los reclamos de los trabajadores organizados, entonces también contexto mediante. Conciliación obligatoria. Terminan ganando la huelga y lo sacan a Walt Disney y a los animadores que no habían hecho paro, los sacan de escena a través de un ámbito del gobierno estadounidense dirigido por Rockefeller, que era para ganar a los países en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, los países de Latinoamérica. Y por eso llega Walt Disney a la Argentina, Claro. en el año 41, en un viaje que los saca, donde lo están sacando el juego porque estaba enojadísimo, ¿cómo me van a hacer paro a mí? Obviamente después hay persecución macartista, terminan despidiendo a los huelguistas y por eso se funda el estudio UPA, que es el que hace Mr. Magoo, y que empieza a tomar en cuestiones estéticas la influencia que venía de la Unión Soviética, que venía de las vanguardias estéticas, donde los dibujos animados dejan de querer imitar la realidad y, Claro. y de ser realistas, y eso termina impactando mismo en Disney,
donde en 101 Dálmatas ya hay una estética totalmente distinta. Así que sí, fue muy importante, y esto que hablabas recién de las chicas superpoderosas y Cartoon Network y todo eso, no hubiese existido sin este viraje. Mira. Y entonces, bueno, la huelga de Disney fue muy importante porque también, por ejemplo, una escena que a mí me encanta es, vienen los trabajadores de la Warner, de la Looney Tunes, con Chuck Jones a la cabeza, que es el mejor director de Bugs Bunny, es el creador de Pepe Le Pew, el creador de Marvin el Marciano, uno de los tipos que, bueno, los que crecimos con esos dibujos animados, somos realmente deudores y estaban realmente comprometidos sindicalmente. Hacen una gran guillotina y le ponen liberté, égalité y contraté, por contrato colectivo de trabajo. No, excelente. Y un muñeco con el abogado de Disney como diciendo te vamos a guillotinar. No puedes saber tanto de dibujos animados de una persona. Porque tenemos representaciones No del puede ser. sindicalismo en la animación. Eso es sí. Tiranos las mejores o las que te salgan primero. Sí. No, bueno, hay 3 que son claves. La primera es en Los Simpson. Sí. Un capítulo. Por el plan del tal. El plan famoso dental, capítulo del sí, plan el plan dental. dental, excelente. Ese capítulo para mí es hermoso para verlo en un taller de formación sindical, porque incluye muchos elementos. Anoto, Aparte de la cuestión subjetiva de Homero. Homero se escabia la plata del plan dental, algo Claro, así, ¿no? en realidad Burns quiere comprar al sindicato, aparece nuevamente la representación del sindicato como algo comprable, pero también esa disputa, Con cerveza. les regala la cerveza y les pone una cámara en la cerveza. Finalmente Homero, que Burns cree que es un gran estratega sindical, termina defendiendo los derechos de su hija y de Claro, su el vaso de familia. cerveza o mantener el plan dental, El plan digamos, dental. ¿no? Y Homero está a punto de tomar el vaso de cerveza y dice, no podemos Se agarrar ilumina. esto, muchacho. Claro. Exactamente. Tiene un momento de conciencia de Claro. clase ahí. Tal Sí. cual. Claro. Y ahí Lisa, en la canción que está en inglés, es hermosa. Hace unos años la cantaron en la gráfica de Clarín en AGR. Mira. Ellos tienen la planta, nosotros tenemos el poder. Timón, Dios, qué timón, ¿Cómo te queda realmente grabado? Esa escena donde se lo ve el señor Burns es una Sí. parodia del Grinch. De quién se robó la Navidad, el Grinch, donde dice cantan, disfrutan. Y es un patrón envidiando la alegría proletaria de una lucha conjunta y de eso que algo que los patrones nunca van a tener. Claro. Que es la fraternidad de la lucha, ¿no? La alegría de estar A con Pablo tus compañeros. Roca nunca le va a pasar esto de sentir ganamos. Sí. Bueno, Algo por ahí lo colectivo. siento. Va a sentir cosas distintas, ¿no? Digo. Gana Cosas de lindas. Gana Bueno. otra cosa. Gana Pero otra no, cosa. no de forma colectiva. No de forma seguro. colectiva. Sí, cuando ve la bolsa O sí. del Merval. Sí. Pero bueno, ese capítulo es hermoso y señor Burns también es un Scrooge, es el Scrooge del cuento de Navidad, ¿no? De Charles Dickens, es ese malvado, ese rico malvado solitario y al que se le contrasta a la organización de los trabajadores y con una aproximación muy interesante donde aparece también, bueno, cómo se organiza la clase obrera estadounidense, que no tiene nuestra tradición de no, claro. delegados de base, sino que lo va a hacer el presidente del sindicato. Bueno, o esta idea que de los sindicatos mafiosos, ¿no? También aparece en otros capítulos Jimmy Hoffa. cuando Homero, claro, cuando Homero tiene a su cargo la basura y aparecen los muchachos diciendo pagar los sueldos. Pero bueno, también es paradójico que mientras hacía eso, la producción de Los Simpsons no estaba sindicalizada. Claro. Y eso sucedió más tarde. Pero bueno, digamos, es muy importante. Muchas veces hay gente que me dice, uy, me estás pinchando el globo porque me estás contando como cosas del mundo de la lucha, de los adultos, en los dibujos animados que son algo como impoluto y maravilloso, pero bueno, están atravesados por estas contradicciones, por estas situaciones y por el hecho de que los que hacen esto son trabajadores. Claro. Y los que se benefician más a veces son los dueños de las señales, los dueños de los canales, etcétera. Bueno, incluso Los Simpson tuvo en su momento un cambio de guionistas, ¿no? Después de aquella histórica huelga de guionistas y quienes somos muy fan de Los Simpsons, y me parece fue el corte. El corte y a partir de ahí no fue lo mismo. No fue lo mismo. Y tuvo una réplica también con el doblaje. Sí. Cuando cambian el doblaje También. latino, que el doblaje latino aportó muchísimo, si bien infantilizó Los Simpsons porque le sacan todos los chistes de drogas y connotaciones sexuales, pero le ponen una magia Total. y hacen que querramos tanto el doblaje latino, ¿no? El gran Que es- Humberto Vélez, el ¿no? gran Humberto Sí, Vélez, claro. tal cual. Que doblaba Homero, sí. Eh, así es. Que es realmente mejor que el doblaje original muchas veces, o para nosotros, ¿no? Sí.
Pero sí, tal cual, los Simpsons están atravesados por todas estas contradicciones. Y bueno, acá tengo también puesto... Sí, Obrero y Parásito. Obrero y Parásito, cuando Krusty le sacan Tommy Daly, pasan estos dibujos soviéticos, que parodian a los dibujos de Europa del Este, a los dibujos soviéticos. Sí, todo vanguardista, todo vanguardista. No entendés nada. La animación soviética, así como la animación de los países de Europa del Este, es fantástica. De Checoslovaquia, lo que era Yugoslavia, de Polonia. Pero la animación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, de lo que hoy es Rusia, realmente tiene una historia asombrosa. Y bueno, es toda otra temática que está bueno también investigar y también conocer. Yo siempre propongo que veamos dibujos animados de todas las etapas históricas y de todos los países, no solo de Estados Unidos, Japón, y sobre todo que también busquemos animación de nuestra región, ¿no? O sea, que es algo que ojalá que cuando haya un cambio de ciclo político y podamos recuperar algún piso mínimo como nación, encaremos este tema con seriedad porque es importante y porque hay mucho para desarrollar. Realmente hay talento enorme acá. No, y tema medios públicos, otro gran tema que otro día lo profundizamos. Hoy justo hubo una caravana por los medios públicos. Hubo una caravana, estuvimos con mucha alegría también, compañeros yo trabajo en la agencia de noticias Telam, estuvimos con Radio Nacional, con la televisión pública, con los compañeros de Paca Paca. Y bueno, a mí me encanta porque cuando marcho con mis compañeros de Paca Paca siempre hablamos de estas cosas. Y que digamos, nosotros estamos defendiendo los puestos de trabajo, estamos defendiendo nuestro salario, pidiendo un aumento porque estamos con los salarios congelados, pero también estamos defendiendo los contenidos, ¿no? En el caso de Telam, que no está funcionando para afuera, en el caso de Paca Paca, si algo queda de Paca Paca es gracias a los trabajadores y a sus trabajadoras que están ahí defendiendo y criticando lo que hay que criticar, ¿no? Que en este caso es estos Tuttle Twins, estos mellizos Tuttles que tanto daño nos hacen. Gracias, Tomás, por haber venido a Sopardo. Un placer. Muchas gracias a ustedes. Impecable. Bueno, ahí pasaba el colega de prensa Tomás Eliashev hablando sobre el mundo de la animación, las representaciones del sindicalismo y las políticas que está llevando adelante de vaciamiento, pero no tanto, porque está poniéndole contenidos al gobierno nacional, a los medios públicos, puntualmente a Paca Paca. Vos quedate ahí que en minutos nomás estamos conversando acá en el piso de Azopardo con Julia Rosenberg acerca del renunciamiento histórico de nuestra referenta compañera Eva Perón. Ya venimos. ¿Te gusta lo que ves? Entonces, banca este canal. Suscríbete y activa la campanita para no perderte de nada. Dale like y compartí con otros. Y mirá que no es el corazoncito, es el pulgar para arriba. Hacé correr la voz del movimiento obrero organizado. ¿Querés que hablemos de algo en particular? Escribinos a este mail. En todas nuestras redes, seguí a Sopardo Stream. Sí, no, salí, tómatela. Tapa. ¿Sabías que Argentina es pionera y líder en la fabricación de maquinaria agrícola? La maquinaria agrícola es uno de los principales rubros de la industria metalúrgica argentina y se destaca por su tradición y federalismo. Localizadas mayoritariamente en pequeñas ciudades y pueblos de las provincias de Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires, las industrias nacionales de maquinaria agrícola son fundamentales para la generación de empleo y el desarrollo de sus localidades. Más del 80% de estas empresas son pymes familiares. Nuestro país produce tractores y maquinarias para todo el ciclo productivo, desde los implementos para la preparación y el acondicionamiento de suelos, hasta la siembra, fertilización, protección de cultivos, cosecha y post cosecha. Las industrias de maquinaria agrícola se encuentran en constante vínculo con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, que desde 1956 aporta el conocimiento necesario para potenciar la innovación tecnológica del sector, mostrando una articulación público-privada de gran trayectoria. Gracias a ello, Argentina es pionera en el desarrollo de dos sistemas que han revolucionado el agro y que hacen a su identificación en el mundo. El primero es la siembra directa, que revolucionó la manera de trabajar el suelo logrando mayor eficiencia y sustentabilidad. El segundo es el sistema silo-bolsa, que brinda una solución logística y de almacenamiento en la etapa de post cosecha. Ambos desarrollos ofrecen soluciones integrales a dos de los principales problemas que el mundo enfrenta, la sostenibilidad ambiental y la seguridad alimentaria. Por eso, la maquinaria agrícola argentina se exporta a los 5 continentes, llevando el valor agregado, la ciencia y la tecnología de nuestro pueblo a todo el mundo. ¿Y vos, conocías la industria de maquinaria agrícola nacional? Cuando Perón pasó a ser presidente, el gran tema es quién va a tener ese vínculo con los trabajadores, ¿no? Que explicó el 17 de octubre, ¿no? Que explica el origen del peronismo, es el vínculo con los trabajadores. Entonces ahí lo que Eva dice clarísimamente en La razón de mi vida, ese papel me tocó a mí, ¿no? Yo soy el puente entre Perón y los trabajadores, con lo cual efectivamente esa centralidad política de Eva va a tener que ver con su contacto permanente con el pueblo, ¿no?
Y bueno, ese rol lo arma ella, ¿no? Lo arma ella, lo cumple ella, y yo creo que el día que Eva muere, a partir de que ella muere, el gobierno va a sentir esa ausencia muy fuerte. Y Eva, como dirigente política, decíamos antes, llega a ser tan potente su rol como dirigente política porque el peronismo, ustedes saben, en esos años estaba dividido en 3 partes, ¿no? El partido de los hombres, el partido de las mujeres y la CGT. Bueno, Eva conduce 2 de las 3 ramas. También la vemos en su propia disputa, ¿no? Decíamos, es un tema quién va a acompañar a Perón en la fórmula. Eva se anota en esa. Una cosa muy osada, no hay mujer en el mundo soñando con la posibilidad de ser una vicepresidenta. Si entendemos el poder en Argentina, el poder político como aquel que habita en el Estado, para Eva aparece como aquel que ha sido siempre sujeto o actor de las clases dominantes que han postergado los sectores populares. Muy bien, y continuamos en el aire de Azopardo. Ahora momento histórico, porque tenemos el placer de saludar a quien decíamos al principio del programa, es la historiadora de nuestra generación, sí, de quienes nacimos en democracia, podemos decir, nuestra referenta del pensamiento histórico, es Julia Rosenberg. Hola Julia, bienvenida al stream de la CGT. Ustedes son más jóvenes. Yo no sé si soy más joven que vos. Ellos ¿Por qué pelean con lo de la edad? De joven, porque estoy al lado de Leila, así que banco. Sí. Pegate. Sí. Pero naciste en democracia. Sí. Yo también. 84. Yo 85, claro. Así que sí, somos la generación nacida en democracia. Lo metemos a ellos también en la generación. Compro. Obvio. No nos hagamos cargo de lo nuestro. Nuestros quilombos. Nacimos antes del 2001, así que sí somos parte de una generación. ¿Estamos más rotos nosotros que nacimos 80 o los que nacieron en los 90? O después del 2001. Bueno, ahí después del 2001 tan rotísimo. Sí. No se salva nadie. El operador ahí. No se salva nadie. El operador es muy joven. Impresionante. A este hay que mandarlo a recuperar la Malvina. Lo que hace cada semana con nosotros. Bueno, Julia, gracias por venir primero que nada. Bienvenida. Estamos en un nuevo aniversario del llamado renunciamiento histórico de Eva, cuando rechaza la candidatura, la propuesta de la CGT de ser la candidata a vicepresidenta de Perón. Bueno, un hecho, es uno de los más conocidos o comentados, los más interpretados, podríamos decir, o narrados de la historia de Evita. Además, una movilización popular ese día, el día del 22, porque hay como 2 momentos, ¿no? El 22 y el 31. De una cantidad de gente, no sé si hubo algo, no sé, de la más grande de la historia argentina. Se calculan millones de personas, ¿no? Sí, hasta el momento sí, es la movilización más masiva. Sí. Pues también porque viene gente de todo el país, ¿no? Es como una movilización organizada, es un acto organizado. Cabildo abierto, le decían. Cabildo abierto, justicialismo, claro. Se avecinan las elecciones del 11 de noviembre del 51, desde la reforma de la Constitución del 49, se sabe que Perón tiene la chance de ser reelecto. Y entonces, bueno, en 1951 es todo un año que está atravesado por lo electoral, ¿no? Por internas, por, bueno, diferentes, lo sabemos, ¿no? En momentos electorales el peronismo se disputa hacia adentro. Ay, perdón, soy malísima con esto. Y 1951 es un año no solamente electoral, sino que además, ciertamente hay como una crisis, viéndola del 2025, causa gracia decirle crisis económica, pero para lo que venía siendo los años anteriores del peronismo, es una crisis económica, hay restricción externa, hay sequía, hay inflación, hay una situación en donde el peronismo se ve necesitado de cambiar de rumbo económico, ¿no? Sí. Por eso el segundo plan quinquenal que va a venir al poco tiempo. Pero esa coyuntura es una coyuntura ciertamente de cierta rispidez para el peronismo, por esta crisis económica, pero también poquito tiempo después, 28 de septiembre, primer intento de golpe de Estado, ¿no? Con lo cual el antiperonismo da cuenta de que está dispuesto a tomar las armas. Además, se sabe que va a estar enferma, esos síntomas empiezan a ser cada vez más visibles, ¿no? Que tiene que hacer un parate, una persona que no paraba nunca, de repente había 3 días que estaba hospitalizada. Entonces es una coyuntura ciertamente conflictiva para el peronismo, ¿no? Sobre todo muchas internas. ¿Quién va a acompañar a Perón en la fórmula? Es algo que está resonando desde el 49, desde que se reformó la Constitución, ¿no? Y bueno, y ahí se arma un tole-tole, ¿no? Porque entre ellos quienes se quieren anotar primerísimos está Domingo Mercante, ¿no? Que es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que además no solamente gobernador de la provincia de Buenos Aires, sino que tuvo una historia mercante, ¿no? O sea, el 17 de octubre del 45 es de los pocos militares leales a Perón. Durante todo el primer tiempo del gobierno peronista se dice que que Mercante es el corazón de Perón, ¿no? Hay como toda una tríada entre Perón, Evita y Mercante.
Pero bueno, rápidamente empieza a pasar que Mercante tiene otra búsqueda dentro del peronismo, otra búsqueda y ciertamente una ambición de ser él, ¿no? Quien suceda a Perón. Y en esta coyuntura, lo que me interesa marcar también, porque estamos en momentos en donde la política está siendo muy analizada de la dirigencia, desde los lugares, los cargos, los lugares en las listas, ¿no? Y toda como una rosca de palacio. Y a veces vamos al pasado con las mismas paradigmas que tenemos en el presente, ¿no? Entonces, claramente el Cabildo Abierto Justicialismo se podría interpretar como, era una rosca de Eva para la candidatura a la vicepresidencia. Y por supuesto que hay rosca, y por supuesto que están las candidaturas, pero me interesa marcar, y me parece que, como decías vos, Juan, antes, ¿no? Es un hecho sobre el que solo cabe análisis e interpretaciones, porque a ciencia cierta la historiografía no trae un documento que dice, che, lo que pasó con Eva esos días es esto, sino que, como muchos otros momentos del peronismo e hitos del peronismo, bueno, dan a la interpretación y al mito. Sí. Este es uno sin dudas. Sí. Y lo que quería decir es que me parece que lo que hay de fondo es una disputa política por el rumbo del peronismo. No es una candidatura, nada más lo que está de fondo, sino es qué rumbo va a tomar el peronismo ante una coyuntura de crisis como la que está atravesando en ese momento, ¿no? Sí. Y Eva está jugando esa disputa, Eva está disputando ese rumbo ante otras opciones, como por ejemplo la de Mercante, que era una salida más institucionalista. Mercante era muy fuerte en el partido, era un hombre de partido. Bueno, y Eva claramente es la representante, como decías vos antes, de la CGT. Claro. José Espejo, como sabemos, es el secretario general de esos años y es un hombre que responde directamente a Eva. Fundamentalmente, ahora si quieren contamos algo del acto en particular, donde se queda muy claro cuál es la estrategia de ese acto, pero Eva, decía, es la representante del movimiento obrero organizado y de las mujeres organizadas, ¿no? Con lo cual, que llegue Eva a la vicepresidencia es que llegue todo ese movimiento a la vicepresidencia, ¿no? Frente a otros sectores que están planteando un rumbo más moderado para el peronismo, más institucionalista, bueno, la de Eva sin dudas es una búsqueda más disruptiva, que el peronismo siga siendo una revolución, ¿no? Que el peronismo siga por sus senderos que se habían trazado en los años anteriores y no profundizar. Exactamente, gracias. Claro, porque era trayéndolo a términos de esta época. Era la culminación. Vamos por todo, digamos, vamos por todo. De una relación política que venía en los años previos, ¿no? El rol de Eva junto a la CGT, como el nexo entre Perón y la CGT era ella. Claro. A mí, por supuesto, cuando uno toma distancia y empieza a ver los años, la edad que tenía Eva en ese momento, tenía 32 años, sí. Lo corta de su carrera, bueno, 32 años, ¿no? En el momento del renunciamiento, lo corto de su carrera política, además, que son un par de años, son 6 años los que ella tiene de protagonismo. Pero digo, rebobinar un poco antes, porque llega a la CGT, al Cabildo Abierto, a proponer la candidatura y después la rechaza, como todos sabemos. Pero hay una construcción anterior, ¿no? Claro. Sí. En los años previos. Digo, incluso lo que más trascendió por ahí, quizás, y después te lo quiero preguntar, de lo que fueron los reflejos del cine posteriores y de la literatura, que hay toda una apropiación, ¿no? De todo ese momento de la historia. Trascendía de Eva yendo a algunas huelgas que empezaron a haber en algún momento, en este momento donde quizás había algunos ruidos económicos, Eva diciendo cómo le van a hacer un paro a Perón, ¿no? Bueno, digo, eso es lo que más trascendió, pero digo, había un laburo político que era permanente de Eva con el sindicalismo, ¿no? Sí, sin duda. Eva puede aspirar a la vicepresidencia con este acto justamente por la construcción previa. Ya que haya pensado, ya que se haya logrado un acto como el 22 de agosto del 51, habla de una enorme dirigente política con un enorme poder, ¿no? Perdón que vuelva a ese acto, pero ahora vamos para atrás, pero quiero decir esto. Ese día, por primera vez en la historia, y casi te diría por única, Perón está atrás, ¿no? No tiene la centralidad. Es Eva con el pueblo. Entonces, bueno, ahí Marisa Navarro, que es una de las grandes biógrafas de Eva, dice el poder que tenían de la construcción de poder era similar. Uno era presidente y la otra no, pero la construcción de poder era muy similar entre uno y otro, ¿no? Con sus características diferentes, con su construcción diferente, pero evidentemente el poder que construyó Eva desde el 46 en adelante es muchísimo, es muchísimo. Previo a la asunción de Perón, la gran pregunta siempre, ¿no? ¿Cuándo a Eva le empieza a interesar la política? De nuevo, tampoco lo sabemos a ciencia cierta ni con una definición. No sería relevante, porque lo hizo, digamos, ¿no? No sería relevante. Ahora preside un gremio. Claro. ¿No? Preside un gremio en el año 44 de los trabajadores y las trabajadoras del radioteatro, lo cual es un datazo y del cual sabemos poquísimo.
Pero bueno, digo, ahí evidentemente nadie llega a presidir un gremio si no tiene un interés. Perdón, yo conozco ese dato, ¿era secretaria general del gremio? Del gremio que se había creado a los poquitos meses anteriores. Yo no sabía que había sido secretaria general del gremio de actrices, por ejemplo. Primero es un dato que no... Sí. De actrices de radio, telenovela, digamos, ¿no? Total, sí, del radioteatro, que aparte es el medio más popular de la época, ¿no? El más masivo. La familia estaba alrededor de la radio escuchando la novela. Total. Eva sindicalista es un skin que no sale muy seguido, digamos. No. Ni ella sindicalista, ni después el vínculo con la CGT tampoco, ¿no? Y es fundamental, porque también cuando se mira el peronismo esos 10 años parece que fue un bloque homogéneo de pura hegemonía y que estuvo todo bien y que fueron 10 años maravillosos, pero quiero decir, con rispideces en el medio, con momentos distintos, primer y segundo plan quinquenal, por decir algo obvio. Pero sin dudas no es que Perón asume en junio del 46 y todo el movimiento obrero organizado está alineado con Perón y no es que toda la población argentina está sindicalizada, es algo que va a pasar en esos años y que eso pasa en esos años entre otros sujetos, bueno, no es algo que pudo haber hecho una persona nunca, pero Eva es central en ese alineamiento de los gremios, digo, formó parte de las roscas internas de los gremios para desplazar a uno y que venga otro, en eso estuvo. Claro, el gran tema para los historiadores, las historiadoras, es que todo eso se hizo no oficialmente, entonces no hay documentación firmada por Eva del Sindicato de la Carne, entonces cuesta mucho reconstruir toda esa historia, pero sin dudas, diría... El secretariado general de José Espejo, que va del 48 al 52, y Eva como jefa de política de Espejo, es central en generar la columna vertebral del movimiento obrero organizado bajo el alineamiento de Perón. Ahora, decías que, bueno, por la falta de documentos o porque, por supuesto, la rosca nunca queda expresada en algún hecho específico. ¿Por qué el rol de Evita con el movimiento obrero está tan invisibilizado en el revisionismo que después se hace de Evita como líder espiritual? Porque siento que conocemos mucho la parte de Eva Fundación, Eva Perón, que es una Eva caritativa, por decirlo de alguna forma, pero su rol político, que además está como muy ligado a, bueno, el voto femenino, al Partido Peronista Femenino también, es como que no está bien visto hablar de eso. Bueno, no sé si no bien visto, pero es como, bueno, es una reivindicación un poco sucia, para decirlo de alguna forma. Sí, creo que hay una memoria en los propios sindicatos de esa Eva, por eso Eva sigue siendo tan importante en el movimiento obrero organizado, ¿no? Pero no es algo que se haya reconstruido. A ver, diría, lo de Eva y el movimiento de mujeres también es algo reciente que se está indagando, ¿no? Bueno, tuviste mucho que ver con eso. Entre otras. Gracias por eso. Pero quiero decir, me parece que hay un tema con Eva y pensarla como dirigente política, ¿no? Que claro, sus dos brazos son obreros y mujeres. Entonces, me parece que tiene que ver más con eso, ¿no? Con una mujer que el 22 de agosto del 51 es pensado como el reconocimiento histórico, no como una mina que está ahí disputando una candidatura política. Sí, acaba de demostrarle al pueblo argentino que puede ser presidenta de la nación si quisiera. Cuando no había ninguna mujer en el mundo intentándolo, ¿no? Entonces me parece que tiene que ver con una lectura. Lo mismo decimos Leila muchas veces, y lo habremos hablado, respecto de sus libros. ¿No? Está lleno de lecturas de cómo pensó Perón la política, en conducción política, la comunidad organizada, el modelo argentino, que está buenísimo. No hay nada contra eso, al contrario. Pero anda a leer Evita. Pero claro, ¿por qué no está hecho también eso sobre Eva? ¿Por qué es doctrina conducción política o la comunidad organizada y no es doctrina la razón de mi vida? No, y además, perdón, acá otro dato más con esto, que es que también se interpreta mucho que como no escribió ella los libros, suponiendo también que Perón los escribió, cosa que se sabe también que no los escribió todos él, es un relato más romántico sobre su vida que una bajada de línea completamente revolucionaria como lo es. Sí, la Eva, la construcción texto, de la Eva de alguna forma... Me sale decir sumisa ante la figura de Perón. Santa, ¿no? Rol de primera dama. Incluso el pronunciamiento histórico, en cierta lectura tradicional, abona esa cosa. Bueno, ella se termina bajando porque está enferma, porque está débil, porque Perón se lo pide, ¿no? Bueno, y pienso, no sé, en Alicia Eguren, que es una intelectual del peronismo, ¿no? Que después fue la compañera de Cook, ¿no? Que ella, Aguren, yo recuerdo algún texto, ahora no me acuerdo, vos seguramente, probablemente lo tengas más fresco que yo, donde discute con la ortodoxia
esa Eva sumisa a Perón, la Eva de rodete, digamos, y después está la lectura de la Eva con el pelo suelto Sí. y que tiene ese poder político, que bueno, que es una faceta de Eva que Sí. en general no se No. suele poner foco, iluminar la Eva empoderada, ¿no? No, Porque total. bueno, vos sabés que una mujer empoderada molesta un montón. Sí, y a la vez que también, claro, a nosotros nos llega Eva y nos llega Perón y nos llega el peronismo, no en un vínculo directo, ¿no? Quiero decir, no es que pensamos los 40 y los 50 sin que en el medio haya pasado nada. En el medio estuvieron los 70, en el medio estuvieron los 90. Quiero decir, en el medio hubo una gran Corrió mucha resignificación, agua claro, del debajo del peronismo. puente, sí. Entonces la Eva que nos llega es una Eva que también pasó por las agrupaciones armadas de los 70, es una Eva que también pasó por el icono pop de los 90, e incluso un evitismo que se lleva mal con Perón, ¿no? Digo, estoy pensando en la película de la fenomenal actuación de Estregoris, Sí, ¿no? sobre todo, claro. Que Sí, tiene la de como mérito, a mí la película, creo que la película es Estregoris. Te queda marcado. Zócalo. Ella está enferma Y al ella final. quedó marcada. Sí, ella quedó Estregoris. marcada Sí, también. o sea, ella sí, cree para que siempre sí. quedó Evita Total. enferma. Pero tiene como mérito la película que está anclada en este momento, ¿no? En lo que nos Sí, interesa pensar hoy, que es ese cabildo abierto. No hay muchas otras producciones que se anclen tanto y le den tanta importancia a ese momento, pero digo, el guión que es de José Pablo Feynman, básicamente propone, primero, que está enferma, pero también que hay algo donde Perón no le pone mucha onda a su candidatura. Entonces, quiero decir, hay también un evitismo antiperón. Sí, total. Que por eso nuestras lecturas también están, digo, ¿por qué es difícil una Eva dirigente política? Y porque también estuvieron todas estas otras lecturas que hubo que también de alguna manera desandar. La Santa Evita de Tomás Eloy Martínez También, total, ¿no? Donde aparece total. una frase donde Perón le dice, vos no podés ser vicepresidenta porque estás enferma. Ajá. Una frase que parece Sí. que Perón Para nunca mí- dijo. En la película de Sanso hay una buena Bueno. escena del vínculo de Evita con la CGT. Es complicada también. José Espejo hace la vez de chofer de Evita. Sí, totalmente. Es complicado Totalmente. mostrarlo Sí, al sí, secretario general sí. de CGT como Sí. chofer de Evita. Sí. Y bueno, ¿qué acá lectura tenés de zapá, eso? claro. A favor de la película, Digo. no a favor de la película, Sí. sino para exculpar a la Sí. película, un poco de misericordia, decir que sobre José Espejo nunca nadie se había preocupado en escribir ni Hasta dos, el libro de ni dos Bielsa. líneas, claro. Salió hace poquito. Entonces capaz Sí. que no sabían cómo graficarlo, pues no se sabía No había nada, data. ¿no? Lo podemos traer. Sí, lo vamos a traer. producimos en vivo Ya un está poquito. hablado, dale, ya lo está podemos- hablado. Dale, Ya dale, tiene listo. fecha. No, me quedé pensando en esto de todas las revisiones que hay sobre Evita, la separación que se le hace en particular con el movimiento obrero, creo también porque la revisión siguiente es la de la relación de Evita con el movimiento revolucionario de los 70, pero un ojo sobre la sociedad política con Perón. Como pienso que hay algo de la imposibilidad argentina de pensar una sociedad política y por eso después Cristina y Néstor como que vienen a revitalizar ese ejercicio y ahora Karina con Javier, no quiero decirlo de esa Qué manera, degradación. pero es como que hay algo de las sociedades políticas en Argentina que inaugura Evita muy claramente y que se vuelve complicado pensarla. Bueno, ¿cuán a servicio estuvo de Juan o no? ¿Quién conducía la relación? Claro. ¿Se entiende? Porque Sí, de sí. alguna manera el hecho de que ella pudiera construir todo el vínculo con el movimiento obrero no solo inventó al peronismo, digamos. Eso que decías vos, pilar fundamental de lo que el peronismo después iba a terminar siendo. Sin eso, ¿qué iba a ser el justicialismo si no, digamos, no? Y digo, como hay algo de su figura que termina siendo siempre muy romantizada en esa clave. Entonces, puede volver a existir una persona que construya el movimiento obrero de esa manera, sin una sociedad política detrás. Como que, no sé, preguntas. Ideas afuera del sindicalismo, ideas, inclusive. Claro, Sí. exacto. Wow, de adentro, porque fue secretaria general. Exacto, Me enteró hoy. exacto. No, está buenísimo. Exacto. Diría ahí, a mí me gusta mucho La razón de mi vida, porque es un libro fenomenal donde eso de alguna manera, si uno lo lee entre líneas, aparece, ¿no? Digo, La razón de mi vida está permanentemente, Eva, enalteciendo la conducción de Perón. Es un libro que está todo el tiempo hablando del peronismo y cómo hay que fortalecer la conducción de Perón. Haciendo esa gestualidad, una vez que has hecho eso, se permite la discusión. Claro. ¿No? Y es fantástico, porque de alguna manera
no era un equipo político sin dudas. Ahora, era un equipo político donde también había diferencias. Y esas diferencias estaban habilitadas. Eso es lo interesante, Total. ¿no? Como esa tensión entre uno y otro. Y ella lo dice muy claramente, ¿no? Perón, una vez que pasa a ser presidente, está en la torre de gobierno, yo me tengo que encargar de ser el puente, ¿no? Lo decían ahí en el video, que no se rompa ese vínculo fundamental con el pueblo, ¿no? Claro, ese equipo es el que también se siente cierto daño a partir de la ausencia de ella, ¿no? Hay un lugar que falta en el peronismo y que se va a notar mucho a partir de su muerte, pero claramente hay un equipo, aún con sus diferencias, ¿no? Horacio González hay un libro muy lindo que le escribe en el exilio que se llama Evita, la militante en el camarín, en el 83, con esta idea de que le pide la editorial que le explique a los brasileños quién fue Evita, ¿no? Como una tarea imposible. Y Horacio escribe un loco ahí, buenísimo, pero habla de Evita como las dificultades ante la candidatura a la vicepresidencia, las dificultades de institucionalizar a una mujer que claramente desbordaba todo el tiempo, ¿no? Como una revolución encorsetada, dice él. ¿No? Hay algo ahí de Eva que es una potencia permanente que sale para todos lados y que ciertamente era difícil pensarla encorsetada en un cargo institucional como una vicepresidenta. Sí, el ícono cuando se lo construye tiende a limar los bordes, ¿no? Claro. Y las irregularidades de los personajes. En el caso de Evita, cuando uno indaga un poco, vos recién citabas lo que fue el laburo que hicieron con la reconstrucción del Partido Peronista Femenino, que Julia tuvo un rol importante ahí. Digo, cuando indagás en esa historia, la mina es una armadora política. Que recorre todo el país formando cuadros y agarrando minas laburantes diciendo, vos tenés que armar en la provincia, juntá las 20 compañeras. Digo, Casi que hubiera puesto en crisis el rol de presidente. pero por digamos. supuesto, porque tenía además tenía la capacidad de ser una buena oradora, de poder conducir, digamos, masas, y además también se juntaba con 20 y armaba una estructura en una provincia. Entonces, bueno, está esa dicotomía, ¿no? Entre el rol concreto en la construcción política y después lo que la cultura hace con eso, ¿no? Yo te quería preguntar, ¿qué se sabe de esos días? Bueno, recién hablábamos del 22 de agosto del 51, que fue el Cabildo Abierto, donde, bueno, Eva da ese discurso que es histórico, pero que pide unos días más. Para pensar. Si quieren podemos ver algunas imágenes. Estaba la de Fabio, ¿no? Claro. Sí, de Sinfonía de un Sentimiento. Total. Claro, que en realidad, ahí vemos. Precioso, ¿no? Como todo lo que hizo Fabio. Como todo lo que hizo Fabio. Lo interesante de esto es que no existe. A ver, es una movilización y un acto que dura muchas horas, ¿no? Porque está el acto que era lo que iba a durar, que habla José Espejo, el primer orador, no principal, el primer orador, después habla Eva, ahí están llegando Perón y Espejo es ese que está ahí, al palco, ¿no? Habla Espejo, sale Perón con su gabinete, salen todos y no sale Eva. Entonces, antes de que empiece a hablar Espejo, dice, acá falta alguien y se va a buscar a Eva. Habla primero Espejo, da su discurso, después da el discurso Perón. Después habla Eva y último Perón, ¿no? Es impresionante la multitud. Bellísima. Se habla de millones de personas. Sí, un millón de personas, un millón y medio, dicen algunos. Que venían de todo el país. De todo el país, ¿no? Fundamentalmente de la CGT y del Partido Peronista Femenino. Los dos brazos de él, ¿no? De nuevo. Y cuando termina de hablar Perón, José Espejo toma el micrófono de nuevo y dice: la compañera Evita todavía no dio una respuesta afirmativa respecto de lo que venimos a proponer. Y ahí sale Eva a decir que... Espejo dice esto, todavía no nos respondió, vamos a hacer un cuarto intermedio en este Cabildo Abierto hasta mañana. La aprieta un poco. Para que no dé una respuesta. Y la gente dice no nos vamos. Que hable ahora, muchacha. Es ahora. Sí, Es y cantan ahora. Perón con Evita, Exactamente. ¿No? Y bueno, sale Eva a hablar y se empieza a armar este vínculo, este diálogo entre Eva y el pueblo, entre ellos nada más, Eva tratando de patear la pelota para algún momento más adelante, y la gente que no se va. Es un apriete, claramente. Y sí, claro, es como necesitamos una respuesta ahora, hasta que Eva termina diciendo la frase, yo haré lo que quiera el pueblo, ¿no? Y esto es de Fabio. Claro, lo que iba a decir es que no hay una grabación del acto cruda, entera. Está pasado por el tamiz artístico de la mirada de Fabio. La reconstrucción de Fabio. Esta película, Perón Sinfonía del Sentimiento, fines de los 90, es fenomenal porque Fabio crea archivo.
O sea, las imágenes que tenemos del 17 de octubre que tanto circulan es una creación de Fabio, Claro. ¿no? A nivel video. Hay fotos del 17 de octubre, no hay video. Lo que hay es una reconstrucción de Fabio. Con esto pasa algo parecido. Fabio monta fragmentitos y le hace mover un poco la boquita de acuerdo al discurso. Sí, hay momentos donde parece que está diciendo lo que se escucha. Antes de la IA. Qué grande Wow. Antes de la IA, ¿no? 20 Antes de la IA, claro, lo hizo así. Aprendan. E incluso él un poco monta el diálogo, lo fuerza un poco cinematográficamente, ¿no? Totalmente. Eso historiográficamente es tremendo. Un archivos. Un historiador positivista te Diría diría que- Está deformando la historia. Claro. ¿no? Prendan la fuego. Los la película de usos Fabio. del pasado de Sacrilegio, Fabio. total. No, es que y Fabio ha sido muy criticado por los, digamos, centros tradicionales, no solo de la historia del tengan cine. un movimiento así, después hablamos. Y si pueden Sí. comprar Bueno, un las dibujito imágenes que animado. pone las señoras esas que se emocionan, ¿no? Dos señoras, estoy viendo eso, muchas señoras. Sí. Mucho O sea, PPF, principalmente. mucho sí. Partido Periodista Femenino. Eh, Y además, bueno, hay que pensar esta intervención de Fabio a fines de los 90, Mm. ¿no? Con un peronismo también muy en Golpeadísimo, crisis. claro. Entonces, esta súper intervención contracultural. también es fenomenal por eso. Eh, Bueno, entonces sale José Espejo, de nuevo, ¿no? Marcando la intervención que la CGT está haciendo en ese momento en función de la candidatura de Eva, porque era que llegue uno de ellos, ¿no? También, o sea, que llegue Eva era que llegue también el movimiento preorganizado, y me parece que tiene que ver con eso. Bueno, la película da para verla entera, ¿no? Bueno, Sí, hasta nos quedamos todos mirándola. sí, sí, sí. que cada después plano. hay toda una parte más flashera, donde hay unas Sí, imágenes de Evita palomitas. chiquita, de Sí. palomita. Ahí cuando Fabio se Sí. pone vanguardista, Lisérgico. te Sí. pones loco, sí, Sí, pero sí, es una cosa que de repente vos decís, ¿qué estoy viendo? Sí, Me explota el sí. cerebro. Y es que es un documental y es también ficción, ¿no? Es claro. como un género intermedio Ujú. que alimenta el mito, ¿no? Lo interesante Total. para mí es eso, no es historiográficamente está aprendiendo, ¿no? Soplando Sí, llamas claro. ahí, está soplando un carbón que no... No, a mí lo que también me revienta un poco es pensar cómo fueron esos días entre el 22 y el 31, porque después efectivamente Evita graba un mensaje el día 31 de agosto, que nuevamente en una operación cinematográfica de Fabio hay unas imágenes de unos autos atravesando la ciudad con la lluvia, que yo interpreto que es la de Santa Rosa, y el sonido del mensaje grabado de Evita. Hay 10 días en el medio, ¿no? Y ahí especular un poco de cómo fueron esos 10 días, no somos los primeros que nos lo preguntamos, porque hay muchos que dicen que, bueno, que ahí en realidad Perón estaba esperando, dio margen para que entonces De Evita renuncie al final, ¿no? Toda la lógica más de palaciega. Claro. Pero bueno, no sé, ¿qué sabés vos de esos días? ¿Qué sabemos? Al día siguiente, el diario Democracia, que era el diario más ligado a Eva, titula Aceptaron, ¿no? Porque se iba a pedir a Perón que sea candidato y a Eva que sea. Sí. Entonces, bueno, el titular al día siguiente es Aceptaron. Después que pasan esos 10 días, no se sabe nada. No se sabe ¿Cómo nada. han sido esas charlitas, no? No. Bueno, y ahí vale, ¿no? Como pensar varias cosas, ¿no? Esto del renunciamiento histórico, pero que también mucho se dijo estaba enferma, ¿no? Que su enfermedad, bueno, más allá de la versión de la película, se suele decir estaba enferma, cosa que es cierto que estaba enferma. También es cierto que el vicepresidente que termina siendo el de la fórmula, Quijano, que había sido el de la primera, también estaba muy enfermo. Muere. Julia, según la película, En abril. Perón le dice a Eva, Estás tenés cáncer. enferma. Él le Tenés dice a cáncer. ella. Claro, O sea, no sé totalmente. si fue así, efectivamente. No, No lo vamos a ver no lo tampoco, sabemos, pero no, claro. simbólicamente Sí, dice mucho sí, sí, total. que cuente eso. Sí, Como que él le sin dice a dudas, ella que ella está enferma. Sí, yo creo que la enfermedad, obviamente, de alguna manera contó, no cierra como única clave explicativa, no solo por lo de Quijano, ¿no? Sino porque Eva se merecía, a ver, no lo quiero poner en términos de merecer, porque me parece que no va por ahí, ¿no? Claro, sí, pero se entiende. quiero decir... No era lo que la iba a frenar. No era lo que la iba a frenar. No. Mucho se dice las Fuerzas Armadas, un descontento muy grande. Si Eva quedaba en la vicepresidencia, Eva podía quedar al mando de las Fuerzas Armadas, no quedaba en la línea de sucesión, podía ser general, Claro. ¿no? Una de las mujer al Fuerzas frente de las Armadas. Como que era una candidatura muy disruptiva, Muy digamos. disruptiva, total, sí, sin dudas. Siquiera anhelarlo fue disruptivo, ¿no? Y después también a mí me gusta pensar otra cosa que es, ¿cómo decirlo? En este ejercicio de tratar de pensar a Eva y a Eva como dirigente política, que es ella misma la que toma la decisión del renunciamiento, ¿no? Que hay algo de que ella entiende que lo mejor para el momento y para el proyecto peronista en ese momento es dar un paso atrás. Así como forzó este acto, así como generó este acto y manifestó la tensión, que para mí eso es lo maravilloso de este acto, ¿no? Exponer una tensión interna
pero a la vez no solamente exponerla como hoy se expone en los medios cualquier tipo de interna, sino hacer partícipe al pueblo de una interna, de una disputa política. Total. ¿No? Que no es Palacio únicamente, sino que el pueblo está formando parte de una disputa política. Como que lleva el punto de acumulación al límite. Totalmente. Y Lo ya radicaliza. que renuncia, no importa porque ya está acumulado. Ya está acumulado y a la vez da una clara señal hacia adentro de, che, hasta yo estoy renunciando. Entonces cualquiera puede renunciar, porque lo importante no es la candidatura. Y ese mensaje, que en la época se leyó como, está diciendo cualquiera, para una mujer que todo lo que construyó políticamente lo construyó por fuera del Estado, O y la mitad. para un Teléfono. Y para un movimiento político que la comunidad y la organización es central, no me parece menor. ¿no? Digo, me parece que también hay que leer políticamente. Ay, se me pone la piel de gallina, tremendo. Se emocionó Leila. No, pero es que es tremendo. Sí. Es tremendo la historia del movimiento. Lo ponemos, loco. Bueno, Pero te salió. Sí, Es no. muy fuerte, es muy Cuánta fuerte. mística. Y además, o sea, todo el tiempo escuchando a la Julita, lo que pienso es, de alguna manera, sin renunciamiento, no hay esta clave de interpretación de eso, ¿no? Total. O sea, porque, bueno, podría haber sido vicepresidenta. La historia podría haber sido completamente otra. Y el ojo sobre el movimiento obrero podría haber sido completamente otro después. Como que todo el que hubiera pasado se anula completamente por la decisión de ella. Que de vuelta, en política, es todo lo que estamos midiendo todo el tiempo sobre la dirigencia. O sea, qué van a decidir todo el tiempo. Y hay una especie de paternalidad de ella, o paternidad de ella, mejor dicho, sobre el movimiento obrero, que es cuidarlo. Total. Al final de todo es cuidarlo. Sí. Y eso me parece que es, no sé, por eso la piel de gallina, más que nada, ¿no? Y a la vez también devolverle a ella una inteligencia política, ¿no? Para mí Eva es inteligentísima políticamente, y en su inteligencia política lee en ese momento que lo mejor es dar un paso al costado. Quiero decir, porque siempre fue leída en clave de Perón le dijo que las Fuerzas Armadas esto, la enfermedad. Devolverle a ella la agencia, Sí, ¿no? sí. Devolverle a ella la decisión. decidió ella, no la enfermedad. Claro, exactamente. ¿Y qué significa que ella haya decidido eso? ¿No? Me parece que ahí está el gesto más que hacer análisis. La correlación en el de aire. fuerza. Totalmente, claro. Me parece que es devolverle a ella, como sujeto político, como conductora política, una inteligencia que en ese momento entendió que lo mejor era dar un paso al costado de esa candidatura, por todo lo que se puede leer también de eso después. ¿no? Por todo lo que nos deja, y si hay alguien que está pensando en la trascendencia es ella, bueno, ese gesto de renunciamiento. Julia, querida, muchas gracias por haber venido a Sopardo. Que fue muy cortito. Que vuelva, que vuelva. No, va a tener que volver para analizar otra etapa de la historia, otra fecha. Ya está, te mandaste en cana vos sola. Es verdad que Vita compró las armas para... Bueno, otra historia. Esa es tremenda. Esa es tremenda. Boluda. Pará, que hizo milicias obreras. Claro. Armas para el pueblo. En Chaco y en La Pampa llegaron a entrenar y todo. Bueno. Dicen o no. Bueno, eso Lo lo dejamos charlamos, para lo la hacemos la próxima. Para el próximo próxima. capítulo. Julia Rosenberg pasó por el aire de Azopardo. Nosotros nos despedimos, ya está. Sí. Se terminó Alto este día. programón. Espectacular. Estamos acá como acalorados. No, ahora me voy. emocionamos. ¿A dónde vamos? Armar un sindicato, ¿eh? Vamos a la Plaza de Mayo, algo vamos a hacer. Gracias, queridos compañeros, gracias Leila, gracias Mati, gracias compañeros y compañeras de la producción de la operación. Yo soy Juan Gentile, nos despedimos, nos volvemos a encontrar la semana que viene en un nuevo programa de esto que se llama Azopardo. Chau, chau.